Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable. ¿En su nombre? Gloria a Dios, amén. Le dan fuertes palmas al Rey de Reyes, amén. Gloria a Dios. En realidad nuestro Padre Celestial debe estar contento de ver a todo su pueblo reunido en su casa de oración, amén. Como dice su palabra, amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y sea el Espíritu Santo utilizando mi vida para hablar a su pueblo, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Rey, amado Dios. Antes que nada, Señor Jesús, te agradecemos por habernos permitido tener el honor de una vez más de estar en tu casa de oración, Padre, y poder contemplar la hermosura de tu santidad, poder, Señor Jesús, compartir gratos momentos contigo, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, Padre Santo, bendito Rey, que tomes el control de la palabra que se va a dar en este instante, Padre. Yo mengo, Espíritu Santo de Dios, y sea usted hablando a través de mi vida, Padre Celestial. Yo me pongo como instrumento útil en tus manos, Padre, y sea todo conforme a tu voluntad, conforme al designio de tu corazón, Padre Santo. Bendito Rey, se haga todo, bendito Dios. Y toda potestad y todo aquello que se quiera levantar en el nombre de Jesús, sea atado, destronado en el nombre tuyo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Sea usted abriendo el entendimiento, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, quitando toda venda de tu pueblo, Señor Jesús, que aún tiene en sus vistas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, destapando oídos, Señor Jesús, en lo espiritual, amado Rey, Dios Todopoderoso, para que puedan escuchar tu palabra, la voz tuya, amado Rey, Dios Todopoderoso, la voz de Jehová de los ejércitos, Padre Santo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema del día de hoy es avivando mi vida espiritual. Sabemos que no solamente mi persona, sabemos que muchos de nosotros, el pueblo de Dios, actualmente, amén, está pasando por diversas circunstancias en las cuales el enemigo está enfriándonos. No sé si usted se habrá sentido así. Nosotros podemos discernir y nosotros mismos nos podemos dar cuenta que aún nosotros nos estamos enfriando. El enemigo nos comienza a desanimar, a desalentar en las cosas que estamos emprendiendo para la obra del Señor. Entonces es por eso que Dios habla a mi vida a través de esta palabra, avivando mi vida espiritual, porque Dios quiere, como así impartido en esta noche a través de la alabanza, un avivamiento en nosotros. Díganle fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, amén. Avivando mi vida espiritual, amén. Si queremos vivir una vida espiritual vital, fuerte, amén, fortalecida, necesitamos sí o sí buscar la presencia de Dios, buscar estar cerca de Jesús, amén. Uno no va a poder tener una vida espiritual fortalecida o bien firme estando lejos del Señor, como Pedro, ¿no? Pedro lo seguía, pero de lejos. Ese tipo de actitudes no quiere el Dios para nosotros como hijos de Dios. Si tenemos ese tipo de actitudes, no vamos a tener una vida espiritual fortalecida. Amén. Es por eso que Dios habla a su pueblo en esta noche, para que haya ese despertar en nosotros. Amén. El enemigo se ha levantado, ha querido adormecernos, pero este es el momento en el cual despertar y ponernos las pilas y trabajar en conjunto en el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Eso qué pasa? Cuando las cosas en el cristiano, en el Hijo de Dios, no suceden como uno espera. Amén. O cuando las cosas se ponen difíciles, o cuando la respuesta del Señor no es la que uno espera. Amén. Es diferente a la que uno desea escuchar. Amén. Porque sabemos que hay tres tipos de respuestas, ¿verdad? Cuando el Señor dice sí, cuando es no y cuando tienes que esperar. Amén. Pero cuando la respuesta de Dios no es la que uno realmente anhela, desea, amén, llega eso, ¿no? El desánimo, la indecisión, estamos indecisos, la desilusión, porque dice, wow, Dios todavía, o aparentemente uno dice, no, Dios ya no me escucha, Dios no está conmigo, estoy haciendo las cosas de Dios y veo las cosas más difíciles, nos desesperamos, amén. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando sentimos que Dios no responde, muchas veces nos ha pasado eso, amén, o su respuesta es distinta a la que uno esperaba, llega la desilusión. Si uno busca en definición de desilusión, significa pérdida de la esperanza,
Amén. Entonces hay una desilusión de Cristo, hay una desilusión incluso en nuestra propia fe. Amén. Nuestra fe comienza a menguar a través de todo lo que está sucediendo. Entra el desánimo, comenzamos a tener una actitud mediocre en el sentido de que ya no hacemos las cosas como debemos hacerlas para Dios. Amén. Cuando hablamos de mediocridad, hablamos de hacer las cosas a medias. Amén. Es dura la palabra, pero muchas veces tenemos esa actitud con Dios. Amén. Dios nos da lo mejor, nos da muchas veces lo que no merecemos, pero a pesar de ello nosotros tenemos una actitud mediocre. Amén. Llegamos tarde al servicio. Amén. Nos dan un cargo, no lo tomamos. Amén. Etcétera, etcétera. No, nos reunimos para evangelizar, no vamos. Amén. Tenemos que ir a la casa de Dios, apoyar la obra en las Malvinas, no vamos, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas en las cuales Dios nos está hablando a nosotros, a mi vida primeramente. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que estar en los caminos de Dios es algo fuerte, algo duro. Amén. No cualquiera está. Amén. Habrá momentos difíciles. Amén. Pero recuerden que todo eso está enfocado en función al diseño de Dios en nuestra vida. Amén. Como dice Romanos 8:28, amén. Gloria a Dios, amén. Sabemos que todo va a obrar para bien, para aquellos conforme al propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros debemos tener procesos, amén. Porque a través de los procesos, eso ayuda para ir mejorando diversas áreas que hay en nosotros que necesitan ser pulidas, quitadas, amén. Pero muchas veces ese tipo de cosas no nos gusta. No nos gusta que el Señor comience a mover nuestro estado de confort. No nos gusta cuando Dios utiliza la vida del pastor para llamarnos la atención. No nos gusta cuando Dios utiliza incluso a un niño para hablar a nuestras vidas y corregirnos. No nos gusta. Amén. Preferimos estar ahí viviendo nuestro propio mundo, nuestro propio paradigma. Amén. Pero es necesario que nosotros aprendamos. Amén. Es necesario que Dios nos corrija, es necesario que haya procesos para, como decía la palabra, amén, el día de ayer, amén, Dios nos hablaba acerca del llamamiento de Jeremías, amén, cómo es que Dios desde antes desde el vientre de su madre ya Dios lo tenía predestinado. Habían situaciones, amén. Entonces, de esa misma forma, Dios quiere para con nuestras vidas, amén. Cuando uno no camina cerca de Jesús, amén, el alma sí o sí se enfría. Es por eso que viene el enfriamiento espiritual, amén. Cuando uno ya dice, no, toca el momento de evangelizar, no, ya no voy. Tal vez la siguiente semana que también es de ir a hacer las visitas, ya voy. Entonces, basta que haya un día que no vayamos, entonces se va enfriando el alma, amén. Cuando uno no camina cerca de Jesús, cuando uno no hace el propósito de Dios, cuando uno hace la voluntad del Señor, el alma se enfría. Amén. Y es ahí donde el diablo aprovecha y poco a poco entra más. Encima que ya no vas a hacer eso, el diablo te pone una circunstancia, una situación en tu trabajo, etcétera, etcétera, en tu hogar. Entonces se suma al desánimo. Entonces ahí poco a poco comienza a desanimarnos, a menguar en nosotros mismos. Entonces es por eso que viene la palabra en esta noche. Amén. En Jesús encontramos la llenura de todo. Amén. Grandes fuertes palmas. En Él encontramos el calor espiritual, en Él encontramos la paz, el reposo, todo en Él lo encontramos, amén. Cuando uno viene cansado, amén, físicamente a veces uno llega cansado, pero basta en entrar en contacto con el Señor, enfocarnos en el Señor, es el Dios mismo quien nos fortalece, amén. Como decía el texto que dio el hermano Dante, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Pidan de fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, amén. Como decía, al caminar distante de Jesús, nuestra alma se enfría y por consiguiente también nuestra fe. Y cuando la fe se enfría, sí o sí vamos a tratar de calentarla, pero ya no con Jesús, sino con otras cosas. Es por eso que que somos presa fácil de las tentaciones. Amén. Porque nuestra fe está completamente fría, entonces cuando uno carece de algo trata de saciarlo, ¿verdad? Pero como ya te es difícil acercarte a Dios porque te has alejado o nos hemos alejado, entonces tratamos de suplir esa necesidad a través de las cosas que nos brinda el mundo, que son las tentaciones, los pecados, etcétera, etcétera. Iglesia, tenemos que tener cuidado de no alejarnos de Dios,
seguir buscándolo constantemente. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a enfriar, y al enfriarnos va a haber esa necesidad de calentarnos, ¿no? Espiritualmente, pero buscando, tomando decisiones incorrectas, equivocadas. Amén. Ya no buscando a Jesús como debe ser. Ubiquemos en el versículo 55, amén, del Lucas 22, pasamos al versículo 55, amén. Vamos a leer Lucas 22 del 54 hacia adelante, pero vamos a irlo leyendo versículo por versículo, amén. Ahorita estamos en el versículo 55. Antes que todo eso suceda, sabemos que Pedro, al ver, que lo iban a aprisionar a Jesucristo, amén, él reaccionó, ¿verdad? Él reaccionó humanamente, ¿no? Sacó su espada y atacó al sumo sacerdote que lo iba a atrapar, a aprisionar, a Jesucristo. Y ahí fue cuando le cortó la oreja, ¿verdad? Entonces ahí Jesucristo lo curó y aparte de eso le llamó la atención prácticamente, amén, le dijo, guarda tu espada. Si nos ubicamos en Mateo 26, del 51 al 54, ahí Jesucristo le dice que, prácticamente le dice, tranquilo, no tienes por qué salir a mi defensa si yo tengo a centenares de ángeles que pueden venir a ayudarme, amén. Y en Juan 18, del 10 al 11, habla cuando Pedro reacciona y le corta, lo quiere lastimar al sumo, y entonces le corta la oreja, ¿verdad? Y ahí donde Jesús le dice que guarde la espada. Imagínense, Pedro tuvo la buena intención, entre comillas, ¿no?, de defender al maestro, pero eso no era la voluntad de Dios, amén. Y Jesucristo lo corrigió, dijo, no, tranquilo, no hagas eso, amén. Entonces tal vez en esa situación Pedro se pudo haber confundido, ¿verdad? Habrá dicho, wow, aparentemente Pedro habrá dicho, no, yo estoy haciendo algo defendiendo a mi maestro, pero sin embargo él me corrige y me dice que no actúe de esa forma, amén. Entonces muchas veces nosotros queremos actuar así, ¿no? O sea, nuestra manera de pensar, nuestra propia forma, pensando que estamos haciendo algo bueno, ¿no? Pero como nos ha enseñado el pastor, muchas veces lo bueno no es lo correcto. Amén. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ya. Nos ubicamos en el versículo 55, amén. El que leyó nuestro hermano Wanderley, donde hablaba de la fogata, amén. Estamos en Lucas 22, del 54 hacia adelante, es los versículos principales de la enseñanza en esta noche, amén. En el versículo 55 dice, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió, amén. En este texto bíblico se encuentran dos cosas, amén, que pasan en el alma y en la fe cuando perdemos esa necesidad de estar cerca de Dios, amén. Uno, que también anteriormente nos han enseñado, es que nos juntamos con personas equivocadas. Y el otro, negamos nuestra fe. Amén. Esas son las dos consecuencias que pasan cuando nos alejamos de Dios. Y la fogata es una simbología de algo peligroso. Amén. Es un fuego peligroso. Amén. Cuando Pedro se alejó, se acercó a eso. Amén. Se juntó con personas equivocadas y por consiguiente, si lo vamos a leer más adelante, niega su fe. Amén. Eso mismo sucede con nuestra alma, cuando nos alejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de buscar estar cerca a Dios, a Jesucristo, amén, nos sucede ese tipo de cosas. Como le decía personas equivocadas, amén. Eso lo encontramos del versículo 56 al 59, amén. Ahí es cuando las personas le increpan y le dicen, yo te conozco, tú has estado cerca a Jesucristo, y él lo niega, amén. Como 3 personas le dicen lo mismo, le preguntan lo mismo y él lo niega, amén. Las personas equivocadas siempre buscan sus deseos, ¿no?, que están lejos de la línea de Dios, y por consiguiente esas personas te acusan. ¿Qué pasa con Pedro? Mira, Pedro se juntó con aquellas personas, se relacionó con ellos. Ellos se dieron cuenta de que no pertenecía a ese grupo, amén. Eso pasa cuando un hijo de Dios se comienza a extraviar de la palabra del Señor, de los caminos. El mundo te conoce, dice, tú parece que te vi alguna vez predicando, parece que te vi congregando en tal iglesia. O sea, aunque no lo crean, nuestro semblante es diferente al del mundo, amén, porque esa es la gracia de Dios. Denle fuertes palmas. Entonces, cuando esas personas que te vieron en su momento,
¿no? Haciendo la obra de Dios, te ven en ese grupo, te comienzan a acusar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tal cosa, tal cosa? O sea, te llevan a hacer eso, pero después más adelante te van a acusar, te van a señalar. El diablo va a usar ese tipo de personas para aún hundirte más. Por eso es necesario que uno no se sienta en lugares incorrectos. Eso no quiere decir que discriminemos a aquellas personas, sino que tenemos que actuar con la sabiduría de Dios, amén, para saber tratar con aquellas personas, amén. Miren de fuertes palmas, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque Jesucristo no discriminó a nadie, amén. Ni te ajuntes con personas equivocadas, amén. Debemos tener suma cuidado con ello y la sabiduría de Dios, amén. Si leemos Salmos 1:1, amén, gloria a Dios. Entonces ahí dice, bienaventurado, amén, el varón, amén, que no anduvo, que no se juntó ni siguió el consejo de aquellos malvados, dice, ¿no? Amén. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, no ha compartido con aquellas personas, no se ha inmiscuido con ese tipo porque con esas personas digamos, su tema de conversación es distinto, amén. O sea, no es algo que vaya a edificar nuestra vida. Bien de fuertes palmas, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, amén. Para que la vida espiritual de uno, amén, de una persona sea fortalecida, no es suficiente que vengamos una vez a la semana. Esa es palabra para aquellos que, como dice su palabra, tienen por costumbre. No ofendo a nadie, pero a veces nosotros, incluso a mí me ha pasado, yo he habido días en los cuales yo no he venido y me ha llenado me ha caído en mí ese desánimo, amén. No solamente aquí, sino en las cosas del Señor, amén. Cuando habla acá de que cuando la vida espiritual de una persona sea fortalecida, no es suficiente de que vengamos una vez a la semana, se enfoca también en las cosas del Señor, amén, en la célula, en las visitas. Entonces, cuando yo hablo ese ejemplo, yo me pongo como ejemplo, es en el sentido de las demás actividades para el Señor, amén. Ha habido momentos en los cuales yo no he ido, me ha entrado el desánimo, entonces es por eso que el Señor habla a mi vida y habla al pueblo, amén, para que despertemos y comencemos a trabajar en un mismo sentir en la obra del Señor, amén. Es una enseñanza, amén, gloria a Dios, no está hecho con el sentido de ofender a nadie, sino que Dios está hablando en nuestras vidas para que podamos tener ese despertar, amén. Porque sabemos, por ejemplo, ustedes no comen una vez a la semana, ¿verdad? Nadie puede tener un crecimiento normal comiendo una vez a la semana. Por consiguiente, no debemos leer la Biblia una vez a la semana, ni debemos conversar con Dios una vez a la semana. Entonces, esa misma relación, nosotros también, comparando nuestra vida, la cuestión alimenticia física, amén, con la espiritual, de esa misma forma. Si nosotros deseamos tener una vida espiritual fortalecida en el Señor, aparte de venir y hacer las cosas de Dios, tenemos también que conversar con Él continuamente, leer la palabra del Señor continuamente, amén. ¿Realmente quiero una vida espiritual fuerte? A ver, pregúntenle al hermano que está al costado, y si está que se cabecea, peñísquele. ¿Realmente quiere usted una vida fuerte? ¿Realmente quieren una vida fuerte? La respuesta es, ¿con quién compartes tu vida diaria? La vida espiritual va en función a cómo compartimos nuestra vida diaria. Es decir, cómo utilizamos nuestro tiempo en la vida cotidiana. Si lo gastamos amaneciéndonos viendo tele hasta tarde, en el celular, en YouTube, escuchando música incorrecta, perdiendo el tiempo en las redes sociales, amén, en el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, eso va de la mano, amén. Si tú haces ese tipo de acciones, amén, si nosotros malgastamos el tiempo, amén, créeme que nuestra vida espiritual no va a crecer, no va a fortalecerse. Amén. Es por eso que examinémonos nosotros mismos desde que hemos aceptado a Cristo hasta la fecha, cuánto tiempo ha pasado, cómo está nuestra vida espiritual. Amén. Qué tanto hemos sido fortalecidos, qué tanto hemos ido creciendo. Cada uno examinémonos, amén, ante los ojos de Dios y saquemos nuestras propias conclusiones. Amén. Porque muchas veces pasa el tiempo y aún seguimos sentados. A veces, digamos, ahí cuando llega ese desánimo, amén, ya no hay ese incentivo de hacer las cosas para Dios. Es por eso que nos da igual estar aquí haciendo la obra del Señor o estar sentados. Entonces, pero Dios no quiere eso, amén. Por eso Dios quiere que nos levantemos, quiere levantar a líderes, personas que prediquen, que transmitan su palabra del Señor, porque sabemos que todos somos útiles en las manos de Dios, amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado donde yo me siento a nutrirme espiritualmente y qué ingiero. Amén. Debemos tener cuidado donde nos sentamos para consumir ese alimento espiritual
y qué ingerimos. Amén. No debemos juntarnos con personas que no comparten lo mismo que nosotros, ¿no? Que es el de estar buscando el reino de Dios. Amén. Brían de fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. La segunda consecuencia, amén, que pasa con nuestra alma y nuestra vida, amén, cuando nos acercamos a esa fogata que representa lo peligroso, amén, ese fuego peligroso, aparte de juntarnos con las malas, con personas equivocadas, la siguiente consecuencia es que negamos nuestra fe. Amén. Eso está en el versículo 60 y 61, amén, del capítulo 22 de Lucas. Amén. Ahí Pedro niega a Jesucristo, niega su fe. Amén. Por eso cuando nos alejamos de Dios y nos empezamos a juntar con personas equivocadas, esas personas mismas te van a preguntar, ¿tú no congregabas? ¿Tú no predicabas? Parece que yo te vi. Y ahí es cuando viene la segunda consecuencia, amén, de juntarte con personas equivocadas, dices, no te habrá parecido, o tal vez estés equivocado de persona. Yo nunca he congregado, tal vez, sí estuve yendo ahí a escuchar la palabra de Dios de vez en cuando. Entonces ahí llega la segunda consecuencia, que es negar nuestra fe, negar a Cristo, que es algo sumamente peligroso, amén. En el versículo 60, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Pero imagínense, Pedro negó inmediatamente. Imagínense, usted que estén haciendo algo equivocado, inmediatamente Jesucristo volteó y lo miró, y las dos miradas se cruzaron. Entonces es ahí donde Pedro entendió, dijo, wow, ¿qué hice? Por eso que en el versículo 61 Pedro reacciona, ¿no? Y se vuelve al Señor, amén, llora desconsoladamente. Ubiquémonos en Juan 21. Anteriormente les expliqué acerca de la fogata, ese fuego peligroso, amén. Sí nos debemos acercar, pero de aquel fuego que proviene del Señor, amén. A ese fuego sí debemos acercarnos. Gloria a Dios. Ubiquémonos en Juan 21, amén. Amén. Ahí Jesucristo se le aparece por tercera vez. En el versículo 9 de Juan 21 dice lo siguiente, amén. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan, amén. Más o menos le voy a explicar lo que trata Juan 21, amén. Estaba Pedro y los demás discípulos, amén, pescando. Entonces Jesucristo se les aparece, amén, los llama. Entonces los apóstoles dicen, es el Señor. Pedro, al escuchar que era Jesucristo, entonces él se lanza a la mar y comienza a nadar hasta la orilla. Primero se viste, entonces se lanza a la mar y nada hasta la orilla y se acerca a Jesucristo. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan, amén. En otra versión dice, al desembarcar vieron una fogata. En otra versión de la Biblia dice, en vez de brasas dice una fogata. Jesús, mira, si se dan cuenta, a pesar de que Pedro le falló, amén, a pesar de todo, Jesús le tuvo preparado una fogata y en él cocinaron el pescado y compartieron el pan, amén. Jesucristo nos prepara esa fogata sagrada. Amén. A esa fogata tenemos que acercarnos, a ese fuego de Dios. Amén. De ese fuego tenemos que buscar día tras día. Vean de fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo más adelante, al igual como Pedro le negó 3 veces, Jesucristo le pregunta 3 veces si lo amaba. Amén. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él, sí, maestro, te quiero, le decía. Y le seguía a Jesucristo preguntando, ¿me amas? Y vuelta Pedro decía, te quiero. Y en la tercera como que lo movió completamente a Pedro y le dijo, no, sí, maestro, te amo. Amén. Entonces, si vemos esa situación que experimentó Pedro, ¿verdad? Lo mismo, a través de esta cita bíblica, Dios nos está hablando en el sentido de que despertemos, amén. De que no comencemos a alejarnos de la presencia de Dios y tratar de buscar el fuego, amén, esa fogata que representa un fuego peligroso. No debemos acercarnos a ese tipo de fuegos porque, como su misma palabra dice, no, fuego peligroso es algo que te va a dañar, es algo que te va a lastimar, es algo que te va a matar. Y como dice la palabra del Señor, amén, la consecuencia, la paga del pecado es
muerte. Mas la dádiva del Señor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para avivar realmente nuestra vida espiritual, amén, necesitamos del fuego de Dios, necesitamos buscar más del Señor, amén. Si queremos que nuestra vida espiritual crezca, se fortalezca, amén, que ya no seamos los mismos, amén, que ya no estemos adormecidos, ni con una mente, digamos, desestimando todo lo que hay que hacer por el Señor, amén. Entonces necesitamos buscar más de Dios, amén, permanecer en la casa de Dios, buscar constantemente su rostro. Para hacer la fogata, amén, yo nunca he hecho fogata, amén, pero he podido, amén, averiguar, amén, para hacer este tipo de cosas, o sea, la fogata verdadera, pues no el tirar queroseno y prender con el fosforito, no, eso no. La verdadera, amén, o sea, donde juntan hojas secas, amén, y ponen el tronco y todo eso, en verdad. Para hacer una verdadera fogata cuesta, amén, toma su tiempo, no es que se hace un momento a otro. Entonces, esa misma correlación con la vida espiritual, para que realmente ese fuego crezca en nosotros, eso requiere de paciencia, requiere que busquemos constantemente a Dios. No es que se da de un momento a otro, ya mañana vengo a la casa de Dios, o una semana estoy constantemente así, derecho, como decir, ¿no?, firme en las cuestiones de Dios y ya ese fuego crezca, ¿no? Puede crecer, pero necesitamos constantemente buscar del Señor para que ese fuego permanezca, para que ese fuego no decaiga, para que el diablo no venga a obstaculizar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Necesitamos buscar más del Señor para que ni un dardo del enemigo pueda causar en nosotros, afectarnos. Amén. Estar fortalecidos en el Señor. Por eso es que esa correlación, ese ejemplo a través de la fogata requiere de dedicación, de búsqueda constante del Señor. Amén. Es por eso que en esta noche Dios ha hablado en nuestras vidas a través del avivamiento de nuestra vida espiritual. Dios quiere eso en nosotros. Amén. Ya no quiere que el pueblo esté adormecido. Ya no quiere que el pueblo esté enfocado en las cuestiones personales, porque muchas veces actuamos en forma egoísta, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestros propios problemas, en nuestras necesidades y no nos damos cuenta de todo lo que ha obrado en el Señor. Amén. Sucede algo y nos enfocamos en aquello y no nos damos cuenta de todas las maravillas que Dios ha hecho hasta ese instante. Amén. Y eso ocasiona, el diablo hace eso, pues no, nos distrae, nos desanima, pero palabra del Señor ha hablado a mi vida y al pueblo, amén, para que haya ese despertar, para que haya ese avivamiento espiritual en nosotros, amén. No busquemos las cosas que no son de Dios para satisfacer aquella necesidad que hay en nosotros. Sabemos que toda necesidad interna o externa Dios la suple, porque en Él encontramos la plenitud completa. Amén. Gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Como decía en la enseñanza anterior, amén, plenitud no es tenerlo todo, sino es que somos conscientes de que no nos falta nada, porque en Dios lo encontramos todo. Amén. Aleluya. Denle fuertes palmas al Rey. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable.